Yo soy el cuarentón desquiciado. Yeah. Muy buenas a todos. Yo soy un cuarentón desquiciado que habla de música y a veces confunde y habla de otras cosas también. Porque a veces me pierdo y me disperso porque estoy desquiciado y sabrán disculparme un poquito. Y bueno, aquí estamos para hablar de música. Y esta vez me voy a concentrar en una banda boliviana que en lo personal a mí me gusta bastante. Es decir, o sea, sí, uno debería sentir cierta pasión por la patria, sí, uno debería sentirse orgulloso de las bandas que hay en el país, pero aquí en Bolivia pues no tenemos una escena musical tan bien consolidada, y es un verdadero problema en el fondo. Ahora, de que existen muchas causas que pueden explicar por qué no tenemos una escena muy bien consolidada, sí, podemos debatir al respecto enormemente, desde luego que sí. Yo tengo mis ideas al respecto, que tal vez no sean las más populares y tal vez generen bastante controversias, en su momento las vamos a discutir. Pero en el caso de esta banda en particular, Wara, a mí sí me gusta personalmente y es una de las bandas a las cuales siempre voy a volver. Y vuelvo siempre con el mismo entusiasmo y descubro nuevamente sus discos y me siento feliz y contento de poder explorar todo esto nuevamente. Y claro, es lo que a mí me pasa, yo que tengo una propensión a determinadas obsesiones. Pues una vez que escucho un disco de esta banda, los escucho todos. Los tengo que escuchar todos. Y eso me pasa justamente con las bandas que a mí en lo personal me gustan, con las bandas que en lo personal sigo, con las bandas que en lo personal a mí me fascinan. Y uno de los grandes problemas que tenemos con esta banda en particular es que poca información hay, porque ese es el problema aquí en Bolivia. En Bolivia no hay información de nada. Es decir, si uno quiere saber algo, uno tiene que hacer su propia investigación y tienes que ir a los archivos a desenterrar el asunto o ir a entrevistar a justamente los actores de ese momento, porque no hay información de nada. Es increíble, increíble. Y dice un viejo adagio, un país que no conoce su historia es un país que está condenado a repetir los mismos errores, y vaya que los hemos repetido de manera un tanto obsesiva. ¡Sí! Fue el gran imperio incaico, cuna de esplendor y de hermosura. El Inca, música progresiva boliviana, así titula este disco y tiene un título bastante coqueto, diríamos, entre nosotros. Y esto fue grabado en 1973 en Discos Eriva, y es cierto que en algún momento dado, aquí también en Bolivia, tuvimos una industria del disco, la que fue totalmente destruida cuando apareció la piratería. Y bueno, desde entonces es un poquito complicado conseguir discos y hacer discos en este país. Es bien difícil, no lo vamos a negar. Es súper complicado todo, pero bueno. En todo caso, claro, estamos en 1973, ¿no? 1973, y el contexto aquí en Bolivia era pues un poquito problemático. En 1973 estamos en medio de una dictadura militar, la que fue organizada y ejecutada por nuestro buen amigo el coronel Hugo Banzer Suárez. Y ustedes saben que, bueno, o tal vez no saben que, bueno, nuestro buen amigo Hugo Banzer Suárez es cruceño, o fue cruceño, porque ya no existe el individuo ese. Y él viene justamente de esta élite cruceña que efectivamente tiene una obsesión eminentemente racial y están absolutamente convencidos que el color de la piel significa algo en las personas, y por lo tanto aquellos que son un poco más blanquitos pues merecen más que aquellos que no son tan blanquitos. Y claro, el coronel Banzer pues era un tipo eminentemente racista, bastante colérico, ¿no? Despreciaba mucho la cultura indígena de todas estas vainas. Y en 1973 también sale a la luz el famoso manifiesto de Tiahuanaco. El famoso manifiesto de Tiahuanaco pues le va a comenzar a dar cuerpo a un proyecto político que tiene una orientación eminentemente indigenista, tomando en consideración que efectivamente ya en los años 70 tenemos una gran primera generación de intelectuales aymaras que han ido a la universidad, han estudiado un montón de cosas y están recuperando
símbolos, ¿no? Como la cruz andina y como la huipala, la controvertida huipala. Poco importa, ¿no? Si ha sido creado, ¿no? No importa, es un símbolo. Y todos los símbolos han sido creados en algún momento dado. Lo importante es que el símbolo sea representativo de algo. Y efectivamente la huipala ha sido representativa del movimiento indígena. No en los años 70, pero sí a partir de los años 80. Y bueno, habrá que seguir hablando del asunto. Y efectivamente tenemos un proyecto ya indigenista. Y este proyecto indigenista plantea de que efectivamente la única forma de revertir la sujeción, la explotación y la dominación de los pueblos indígenas, aunque en su momento se los llama campesinos, es tomando el poder. No hay más. De una u otra forma hay que tomar el poder y efectivamente hay que generar un gobierno de campesinos para campesinos en beneficio de los campesinos, porque son los campesinos la fuerza viva de este país y que mantiene a flote este bonito país. Bueno, esa es la idea, ese es justamente el trasfondo de todo esto y desde luego este disco pues está navegando en esas ideas. El Inca, la canción que abre este disco, efectivamente comienza con esta visión, esta idea de esta cultura incaica altamente romantizada, en la cual efectivamente se pensaba que era una suerte de paraíso, donde todos eran felices, lindos, iguales y demás. Y son ideas que van a seguir vigentes prácticamente hasta el día de hoy. Ahora, el gran problema que nosotros tenemos es con relación justamente al incaico, al incario, como lo quieran llamar, es que tenemos pocos registros y no sabemos muy bien cómo eso funcionaba. Y ahí hay que seguir indagando, hay que seguir investigando porque es bastante complicado establecer todas estas vainas. Entonces necesitamos tener algo un poco más concreto. Y no hay. Entonces, el asunto de esta canción es que es altamente romántica, ¿no? Es recuperar la cultura. El Inca volverán algún día los valores de esa cultura indígena. No mientas, no robes. En fin, todas estas vainas. Y bueno, en Bolivia volvió. No lo vamos a negar. Bueno, con resultados un poco no tan buenos, ¿no? Yo soy analista político y bueno, dejé un poco el análisis político porque me repugna profundamente todo lo que acontece en este país, me repugna. Y bueno, por eso lo dejo un poco de lado, pero es imposible no hablar de política en este disco en particular y hablar de este contexto indigenista. Desde luego, ustedes saben, otra vez no saben, que bueno, en el año 2005 ganó un movimiento político indigenista y tuvimos un primer presidente indígena que bueno, quiso quedarse ahí en el poder por siempre, jamás, y bueno, trastocó los ideales que sostuvieron ese movimiento político hasta convertirse en algo total y completamente irreconocible y que solo favorece a una oligarquía partidaria como siempre ha acontecido en este país. Y eso a mí me pone bastante incómodo, porque eso no fue la idea en ningún momento. La idea era generar efectivamente un gobierno de indígenas para indígenas, pero sobre todo un gobierno de los movimientos sociales. Es decir, la idea justamente de toda esta estructura estatal era reforzar el rol de la ciudadanía para que sean los ciudadanos, es decir, todos nosotros juntitos y felices y contentos quienes tomemos decisiones políticas. Y acontece pues todo lo contrario, se refuerza la figura de un líder y este líder se impone por encima de todas las cosas y destruye todo lo que se construyó, destruyó cualquier semblante de institucionalidad y eso es algo bastante grave, en fin, es atroz, pero bueno, son las cosas y cosas. Ahora, desde el punto de vista estrictamente musical, claro, este es un disco muy interesante porque, bueno, mezcla un montón de cosas. Y claro, Guara es esta banda muy conocida por ser la primera en fusionar lo que es el folclore boliviano con el rock progresivo prácticamente. Claro, este disco en particular tiene mucho más de rock progresivo que cualquier otro disco que haya sacado Guara. Pero, o sea, pero está ahí, el folclore está ahí. Y esto comienza, ¿no? Por lo menos el Inca y en realidad la segunda canción comienzan con elementos que son eminentemente folclóricos. Y claro, la primera canción tiene los violines, la segunda canción tiene las percusiones. En fin, es algo muy interesante realmente. Y claro, por eso este disco se ha convertido en una joya, en la joya perdida del rock progresivo, porque no circuló mucho y es una pieza collector. Es decir, los vinilos
vinilos originales de todo esto se venden en el mercado de los vinilos a precios exorbitantes, porque es una pieza de colección. Y todo amante del rock progresivo tiene que tener esto en su colección, porque es una pieza crucial para comprender todo lo que se estaba haciendo, por lo menos de este lado del espectro, de este lado del mundo, aquí en América Latina y aquí en Bolivia. O sea, aquí muchos discos de rock progresivo no hay. Tenemos dos, ¿no? Tenemos este disco, el disco de Climax, El Gusano Mecánico. Y no hay más. Bueno, tal vez haya más, o sea, puede ser controvertido, pero son los dos pilares, ¿no? Es decir, aquí mucha música progresiva no tenemos. Efectivamente, lo que se va a popularizar en Bolivia es la música folclórica. Y eso también es un fenómeno muy interesante, ¿no? El fenómeno Carcas es, pues, extraordinario, realmente, porque pone en el centro mismo de lo que es la cultura a este movimiento proto-indigenista. Justamente en realidad habla de este hecho que justamente toda lo que es la cultura indígena aquí en Bolivia ha sido altamente estigmatizada. Y claro, Bolivia nace a la vida republicana generando esta diferenciación entre aquellos que son indígenas y aquellos que no lo son. Y el principal criterio diferenciador es la lengua. Quienes hablaban una lengua indígena y quienes hablaban español. Claro, desde luego el español se impone y seguimos hablando en español, y esta es la prueba viviente, pese a que aquí está Pancracio, que es justamente la fusión, es el sincretismo, ¿no? Es la cultura mestiza que se ha impuesto, que recupera justamente elementos foráneos de la cultura española y los fusiona con elementos indígenas para generar esta aberración, esta cosa, este rostro mestizo, claro, deforme y demás. Y creo que es una expresión cultural eminentemente popular. Y todo lo que es popular pues está más ligado al mundo indígena. El punto de que esta canción en realidad habla justamente de recuperar lo que es la cultura indígena. Habla de que finalmente nosotros tenemos que sentirnos orgullosos por lo que somos. Y justamente hay un enorme problema con relación al color de la piel. Hay un primer criterio diferenciador que es la lengua. Y el otro criterio diferenciador es el color de la piel. Aquellos que son más claritos pues pertenecen a cierta oligarquía, y aquellos que son más oscuritos pues están cantonados a ser peones, obreros, campesinos y demás, lo cual son pavadas. Y justamente esto lo explica muy bien Bolívar Echeverría, que es el que popularizó todo este concepto del criterio de blanquitud. Es decir, en América Latina la blanquitud es fundamental, es un criterio para la ascensión social. Es decir, la blanquitud se lo considera un sinónimo de belleza, de perfección y demás. Y justamente los indígenas están aspirando a esa blanquitud. Claro, desde luego no pueden ocultar el color de la piel, pero sí pueden blanquizar su cultura. Y eso es lo que ha acontecido, por lo menos aquí en Bolivia. Ahora yo, que estoy en las redes sociales y que tengo una cierta interacción con mis estudiantes, es lo que veo también, ¿no? Que la mayor parte, sin ánimos de criticar a nadie, ¿no? Cada quien es libre de hacer lo que le vea conveniente. En fin, yo no estoy aquí para criticar a nadie, simplemente observo y estoy viendo las cosas que pasan, pero es bastante evidente que justamente gran parte de las personas, por lo menos que yo tengo agregadas en el Facebook, utilizan filtros, filtros de blanquitud, es decir, quieren lucir más blancos de lo que son. Y ese es un verdadero problema, porque hasta el día de hoy la blanquitud se lo considera un criterio de belleza, cuando en realidad no necesariamente es el caso, ¿no? Y bueno, antes de continuar con todas estas reflexiones, siempre va a ser lo mismo. Les voy a pedir que se suscriban, que le den un like, que comenten, porque eso ayuda a que el canal tenga visibilidad. Es decir, todos estamos en lo mismo, todos salimos aquí, por favor, denme un like, es el tiempo de la mendicidad. Todos estos youtubers, incluyéndome a mí, desde luego, ¿qué somos? Somos mendigos, somos limosneros de las redes sociales, porque estamos aquí pidiendo un miserable like para poder monetizar en algún momento dado todas estas cuestiones.
Ahora, desde el punto de vista de la estructura de este disco, es muy interesante que tenemos dos canciones que tienen una fuerte presencia de teclados, y aquí quien hace los teclados es el gran Pedro Sanginés. Y Pedro Sanginés ha sido una pieza crucial justamente en el desarrollo de este sonido. Es un gran tecladista y lo que hace aquí es absolutamente increíble, ¿no? Del lado del bajo tenemos al gran Omar León, que sigue en Guara hasta el día de hoy. Tenemos a nuestro buen amigo Carlos Daza, que bueno, en Guara, bueno, ustedes saben, ¿no? Hay problemas con la banda. La banda se dividió una primera vez en el año 2001, cuando justamente reeditaron este disco, lo volvieron a grabar en realidad. Y bueno, la banda se dividió, ¿no? Porque había una parte que decía, no estoy de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, y se dividió en dos cosas, ¿no? Se volvió uno Guara Producciones y el otro se volvió Renovación Guara. Después se volvieron a reunir para sacar el último disco y después se volvieron a desunir, y en fin, es un verdadero despelote todo esto. Tenemos al gran Jorge Cronenbold en la batería, y aquí efectivamente la batería es muy interesante. Desde luego está todos los elementos que van a caracterizar a Guara en los discos venideros, y claro, Jorge Cronenbold es una de esas constantes, está ahí, es un gran batero, y claro, tiene estos elementos jazz, que suena muy bien, la manera como hace los redobles, impecable, la manera como maneja los platillos, a mí siempre me ha impresionado mucho. En su momento también lo conocí a Jorge Cronenbold, intercambiamos un par de palabras nada más, punto final, pero es un gran baterista y le tengo muchísimo respeto. Y claro, aquí quien hace las voces es Nathaniel González, que bueno, reemplaza a Dante Usquiano, que es el vocalista anterior, y que va a volver, que también va a ser una de las grandes constantes del grupo. Este es el único disco que graba Nathaniel González, no hay más. Ahora, este disco, si bien tiene una enorme reputación, yo en lo personal no lo escucho tanto porque hay muchos problemas detrás, ¿no? Y el principal problema es la producción, ¿no? Está siendo producido aquí en Bolivia, en 1973, en un cuartucho, ¿no? Con una consola ya arcaica para ese momento. Y claro, bueno, no suena tan bien. Los siguientes discos, el Maya y el Payas, para mí son discos fundamentales, para mí, para mi propia estructura mental. Son discos a los cuales siempre vuelvo y siempre voy a escuchar y me siento total y completamente maravillado por esa calidad. Es increíble porque es psicodelia andina, es absolutamente fenomenal. Sigue siendo música progresiva, sigue teniendo rock progresivo, pero es folclore. Y a mí, que nunca me ha gustado mucho el folclore, Guara es la única banda que realmente así me llega al fondo de mi corazoncito, mi corazón negro aquí. Bueno, en fin, ese es el asunto. Y claro, esta canción para una niña triste, que es algo un poquito raro, la verdad. Bueno, lo que les decía, no tenemos de estas dos canciones, las que abren el disco, que bueno, tienen el trabajo de los teclados de Pedro Sanginés, y tenemos las dos canciones que cierran el disco, Guara y Kenko, en la cual la presencia de las guitarras es mayor, ¿no? La de Carlos Daza, y muestra muy bien cuáles son las dos grandes influencias, los dos grandes pilares de esta banda. Y en el medio tenemos esta canción para una niña triste, que no sé, es súper rara, tiene blues, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero es una canción súper lenta y a mí en lo personal no me gusta tanto. Claro, la voz de Nathaniel González tampoco me gusta tanto. Prefiero la voz de Dante Usquiano, me parece que lo hace mucho mejor, sobre todo cuando llega a los agudos. El otro elemento también que es bastante evidente en todo esto es la influencia que tiene Guara de Uriah Heep. Guara es tal vez la canción más conocida que tiene el grupo y es la canción que le da nombre al grupo, ¿no? Y claro, es rock progresivo, es innegable, y aquí el trabajo de las guitarras es absolutamente fenomenal. Los solos son bestiales, realmente la forma como tiene de interpretar esos solos tiene mucho sentimiento. Y claro, esta es una canción que se ha vuelto emblemática, es una canción que siempre toca en Guara, y claro, es una canción que tocaron para su concierto sinfónico, allá en los años 2000 tantos, no me acuerdo exactamente cuándo ha sido, pero yo fui a ese concierto sinfónico, me acuerdo muy bien porque fue un momento extraordinario, y la versión que tocaron de Guara fue absolutamente bestial. Qué cosa más extraordinaria. Y cuando llega el solo, uno está, ¡wow! ¡Qué bien! No, yo chocho
chochísimo. Yo me acuerdo cuando vi por primera vez a Guara, me parece que fue en 1996 o 97, justamente cuando fue a poco antes que salga el Pacacu, ese disco. Y claro, yo me acuerdo muy bien de eso, porque yo estaba sentadito en esa mesa, en un bar cualquiera, y claro, abrieron con esa canción, El Nacimiento de la Energía. El Nacimiento de la Energía es una extraordinaria fusión entre justamente lo que es el rock y lo que es el folclore. Y yo quedé total y completamente impresionado por eso, las luces, todo increíble. Y desde entonces pues me volví un fan de Guara absoluto y total, ¿no? Realmente me gusta mucho lo que hacen esta banda, ¿no? Es excepcional desde todo punto de vista. Y Guara efectivamente es la estrella, ¿no? La estrella que ilumina. Es decir, es el espíritu indígena que sigue aquí vigente. Bolivia es el país que ha renegado de manera constante de su propia identidad cultural y que ha tratado por todas las vías de ocultar, destruir, justamente aniquilar la cultura indígena. No se olviden, en el siglo XIX prevaleció lo que se conoció en su momento como el darwinismo social. Es decir, la cultura indígena es una cultura inferior. Y al ser una cultura inferior, pues su curso natural es desaparecer. Y tenía que haber desaparecido, absorbida por una cultura más fuerte, que es la cultura occidental. Y Bolivia era ese país que estaba mirando tosudamente hacia Occidente, que estaba añorando ser un país occidental y que nunca lo va a ser, porque no somos un país occidental, somos un país de mestizos. Finalmente la canción que cierra todo esto es Kenko y bueno, y esto habla sobre todo del éxodo rural. La revolución de 1952 fue una etapa crucial en la historia de Bolivia porque es el primer proyecto real que tenemos de país. Es decir, el resultado final de la revolución del 52 es haber generado una burocracia de Estado. Y la burocracia de Estado, ¿qué cosa es? Un sistema de toma de decisiones. Claro, altamente engorroso, complicado y demás, pero por lo menos se genera un sistema de toma de decisiones, lo que va a generar institucionalidad. En fin, yo sé que estoy hablando de estas cosas, porque aquí ya me he puesto nomás mi ropaje de docente, porque estas cosas, bueno, he estado enseñando los últimos años, y bueno, estoy bien metido en el asunto, y se hablan disculparme un poquito mi propia pedantería intelectual, pero es así, ¿no? Es decir, no puedo separar esto de todo este trasfondo político. Y claro, Kenko habla del éxodo rural, es decir, cuando triunfa la revolución nacional, lo que se van a desarrollar son las ciudades y sobre todo la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz crece. Y en la ciudad de La Paz hay mayores oportunidades laborales y hay oportunidades para estudiar. Efectivamente hay colegios en todos los rincones de Bolivia, pero universidades solo hay en algunas ciudades. Y la universidad a la cual podían acceder las personas estaba aquí en La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces la gente comenzó a llegar a masas del campo a la ciudad de La Paz buscando un futuro mejor. Y claro, muchas veces lo hacían a pie, porque no había ni medios de comunicación. O sea, no tenemos vías de comunicación. Hasta eso quería decir, vías de comunicación. No hay. Pues, o sea, ¿quién manejaba automóviles en los años 50? Muy pocas personas. La gente se trasladaba a pie. Ese es el nivel de precariedad en el cual nosotros estamos metidos. Y que muchos se olvidan, pero bueno. Entonces los indígenas vienen de manera masiva a la ciudad de La Paz buscando un futuro mejor, no solamente para ellos, pero también para sus hijos, para que sean sus hijos los que pueden estudiar no solamente en un colegio, sino que pueden ingresar a la universidad. Y eso pues lo cambia absolutamente todo. Y claro, desde luego, en los años 50, 60, 70 y 80, efectivamente, tenemos esa dicotomía campo-ciudad, en el cual tenemos, claro, esta ciudad de La Paz y del Alto que se está desarrollando en esos momentos, pero que siguen mirando hacia el campo y que tiene una relación muy estrecha con el campo y que tiene una relación muy, muy, muy fuerte con esa tradición cultural que proviene del campo. Hoy en día, pues ya no, porque efectivamente gran parte de las personas habían nacido en el campo y habían llegado a la ciudad. Hoy en día ya no, la mayor parte de las personas ya nace en la ciudad. Y la ciudad del Alto es una ciudad que crece a un ritmo descomunal. Es la ciudad más grande de Bolivia. Y hay que decirlo tal y como es.
Claro, la mayor parte de sus habitantes pues, ya ha nacido ahí, en un contexto eminentemente urbano, lo que está generando nuevos tipos de identidades que ya no tienen mucha relación con esta cultura del campo. Lo del campo ya ha quedado como un recuerdo muy muy lejano, pero el Kenko, esta canción es esa relación de este inmigrante que sale de su comunidad para llegar a la ciudad y tratar de integrarse, para tener un futuro mejor. Ahora, ustedes saben que la Revolución del 52 planteó como justamente estructura de Estado, visión de país, el mestizaje. Pero un mestizaje a medias, porque finalmente si yo como campesino quería llegar a la ciudad de La Paz y quería integrarme a la vida de la ciudad de La Paz, tenía en primer lugar que renunciar a mi identidad cultural. Es decir, tenía que dejar de hablar la lengua indígena y comienzo a hablar español. Y justamente es lo que se transmite a los hijos, ¿no? Es mejor que no hables quechua, es mejor que no hables aymara, tú tienes que hablar español. Porque hablando aymara no vas a llegar a ningún lado, pero hablando español sí, y te puedes convertir en alguien dentro de la ciudad. En un momento en el cual efectivamente el aparato de Estado está creciendo y necesita funcionarios. La gente está comenzando a estudiar, la gente está comenzando a ser profesionales y están siendo absorbidos por esta maquinaria de Estado, lo que les va a dar mejores condiciones de vida y es el nacimiento de lo que es la clase media aquí en Bolivia, ¿no? Una clase media que efectivamente tiene estos dos grandes componentes. Hay una clase media que efectivamente es más criolla, de una ascendencia casi nobiliaria, como se suele decir, y tenemos una clase media que tiene una raíz eminentemente indígena. Y tenemos estas fusiones, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que estén muy bien, espero que se cuiden. Seguirán habiendo nuevas sorpresas en este bonito canal. Seguiremos hablando de música y de otras cosas más. Voy a dar una continuidad a algunas cosas que quedaron un poco en el aire. Entonces sigan sintonizados y bueno, y sobre todo sean felices, que es lo único que importa en esta vida. Lo demás es cháchara.